Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 13 de agosto. Año 1866. Nacía Giovanni Agnelli, fundador del Imperio Fiat. Nacía en la localidad italiana de Villar Perosa, Italia, Giovanni Agnelli, piloto, mecánico y fundador de Fiat, fábrica italiana Automobili Torino, la empresa automotriz que revolucionó la economía de la península europea. Estudió en la Academia Militar, donde alcanzó el grado de oficial de caballería. En 1899 sentaba las bases de lo que actualmente es el mayor complejo industrial de Italia. Bajo la autocrática dirección de Agnelli, Fiat llegó a dominar la rama automovilística, penetró en todos los campos de la industria pesada y llegó a construir barcos y aviones de guerra. En 1923 fue elegido senador. En 1932 viajó a Rusia para instalar fábricas de piezas fundidas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Fiat fue elegida para montar prácticamente en solitario la industria de automóviles de la antigua Unión Soviética. Fallecido Agnelli en el año 1945, le sucedía en la dirección de la empresa su colaborador, Vittorio Valletta, hasta 1966, año en el que su heredero y nieto, también llamado Giovanni Agnelli, alcanza la presidencia. El heredero siguió cultivando y fomentando la relación que iniciara su abuelo. Actualmente Fiat está presente en más de un centenar de compañías italianas y extranjeras. Año 1961. Estos autos también corrían. En el Autódromo de Buenos Aires había un festival de automovilístico. En este festival había una competencia de las denominadas microcoupé. Otros los llamaban ratones. Ganaba con Heinkel a 73 kilómetros, 76 metros por hora, Mario Fusili. Año 1961. El Chiedo Rizzati ganaba en Hugues. Se corría en un circuito rutero de poco más de 200 kilómetros, trazado mixto, tierra y pavimento. La carrera se veía demorada en 1 hora por la gran precipitación caída el día sábado y el intenso trabajo que realizaron los organizadores en los caminos para poder concretar la competencia. Al cumplirse la primera vuelta de las 3 pactadas, la clasificación decía que Jesús Ricardo Rizzati era el puntero, segundo Oscar Cabalén, tercero Juan Carlos Navone. En la segunda vuelta abandonaba Cabalén por inconvenientes del motor. Finalmente, y después de cumplir las 3 vueltas, ganaba Chiedo Rizzati, superando a Oscar Gálvez y Dante Emiliosi para conformar la trilogía de Ford. Ganaba entonces Rizzati, segundo Gálvez, tercero Dante Emiliosi, cuarto Ángel Meunier y quinto Antonio Larriestra. Año 1967, Carlos Ferrea, hermano del preparador, ganaba en la Fórmula 4. Se corría una competencia para la mecánica argentina Fórmula 4 sobre un Crespi con motor BMW que venía de un De Carlos 700 y ganaba Carlos Ferrea. Año 1972, con la Dodge, Juan Manuel Bordeu lograba su último triunfo. Se corría en Olavarría. Había 2 series, la primera la ganaba Miguel Ángel de Guiri, seguido de Nasif Estefano y Carlos Walter Loeffel. La segunda era para el de Pergamino, Juan Carlos Iglesias, seguido por Juan Manuel Bordeu y su hermano Caíto Iglesias. Para la final, en la primera fila se ubicaban de Guiri en la cuerda y a su lado Nasif Estefano, por afuera Juan Carlos Iglesias. La picada fue ganada por los 2 de Ford, que no se sacaban ni un metro. Por su parte, de Guiri inmediatamente buscaba la cola de Nasif. Llegaron a la primera curva y ahí se producía el entrevero de la frenada y la doblada, el despiste del turco y el de Guiri, con mayor pérdida de tiempo para este último. Esto permitía a Juan Carlos Iglesias tomar la delantera con más tranquilidad, cosa que duró hasta que ingresó a boxes por la aparente rotura de un pistón. En tanto, de Guidi abandonaba por rotura del motor. Con las cosas así, Bordeu pasaba a encabezar la clasificación por tiempo, seguido por Ricardo Iglesias, que no le daba cuartel a lo largo de toda la carrera. Nasif recuperaba algo del tiempo perdido, pero no le alcanzaba como para arrimarse del todo. Fue una carrera con alternativas de importancia, ya que en ningún momento estuvo dicha la última palabra. Párrafo aparte para Miguel de Guidi, que muchos lo relacionaban con la Fórmula 2 y el motor 1500, del que fue un prolífico piloto preparador. De Guidi fue animador del turismo carretera.
Participaban de esta carrera Orestes Argaña, Juan Carlos Vázquez, Héctor Francia, Heriberto Messineo. En la final, Argaña llegaba en el 16º lugar. Año 1972, en Australia metía la cuarta victoria del año y se encaminaba al título Emerson Fittipaldi. 13 de agosto del año 72, en el circuito de Österreichin-Ring, se corría el Gran Premio de Australia y ganaba Emerson Fittipaldi. Era en un Lotus 72D del John Player Team Lotus, partiendo desde la pole. Era la quinta victoria de su historial y la cuarta del año, y ya se perfilaba para obtener su primer campeonato del mundo. Ganaba entonces Emerson Fittipaldi, segundo Danny Hulme, tercero Peter Revson, cuarto Mike Hailwood, quinto Chris Amon y sexto lugar para Hodwin Ganley. Año 1976, era el último número 13 en la Fórmula 1. La última aparición del número 13 en el Mundial de Fórmula 1 data de 1976 en el Gran Premio de Inglaterra, disputado en Branch. Divina Gálica no conseguía clasificarse al volante de un Surtees TS16 de la escudería Whiting. Aún así, la relación entre la piloto británica y el número 13 era muy cerrada, ya que Gálica había participado con el 13 en numerosas competiciones, tanto de series británicas de Fórmula 1 como Fórmula 2 o Resistencia. La maldición del número 13 comenzaba hace más de 90 años. En 1925 el piloto Paul Torchi fallecía en el Gran Premio de San Sebastián, disputado en el circuito de las Artes. El piloto francés fallecía al chocar con un árbol cuando piloteaba un Delage 2 LCB portando el número 13. El equipo francés no volvería a participar en la competición hasta el año siguiente. En la 17ª Targa Florio, las cosas, por desgracia, no fueron muy diferentes y el italiano Giulio Massetti sufrió un vuelco quedando atrapado y finalmente moría al volante de un Delage 2 LCB, también con el número 13. En Fórmula 1, von Strawitz-Moritz probaba suerte en 1953 en el Gran Premio de Alemania, pero no podía clasificar, quedando fuera de la competencia. A partir de ese momento el número 13 caía en desgracia y no volvía a ser utilizado hasta 1963. Era en el Gran Premio de México, el piloto local Moisés Solana al volante de un BRM P57 de la escudería Centro Sud y utilizaba el número 13. Finalizaba en la 11ª posición. A pesar de romper la maldición, Solana moriría años después en un accidente al volante de un McLaren en una competencia de trepada en la montaña, disputada con coches modificados especialmente. 1978, Ronnie Peterson ganaba por última vez en la máxima. Se corría el Gran Premio de Austria. Ganaba Ronnie Peterson con un Lotus 79. Aquel domingo se quedaba con todo. Realizaba la pole y se quedaba con el récord de vuelta. Además, era su segundo triunfo en la temporada y lo que sería su último triunfo en su carrera deportiva. Lamentablemente perdería la vida en Italia el 11 de septiembre de aquel mismo año. Ganaba Peterson, segundo de Palier, tercero Villeneuve, cuarto Fittipaldi, quinto Lafitte y sexto Vittorio Brambilla. Año 1978, ganaba Federico Urruti la segunda vuelta de Azul con una diferencia de tan solo 5 décimas sobre Pirin Gradasi. Se corría la segunda vuelta de Azul para el turismo carretera. Había dos series, la primera la ganaba Carlos Giustosi, seguido por Roberto Mouras y el Laucha Río. La segunda era para Urruti, segundo Gradasi y tercero con un Chevrolet Jorge Recalde. La final comenzaba con Recalde tomando la punta de la competencia, tanto en ruta como en los tiempos. La lucha era disputada en cada puesto. Al cumplirse la primera vuelta, ganaba Recalde sobre Urruti, Gradasi, Atauri, Giustosi, Mouras, Río, Calamante, Licevici, Hugo Rodríguez y Traverso. En la segunda vuelta ocurría la nota ingrata de la jornada, protagonizada por el local Cacho Francia, quien sufría un violento fuera de pista y embestía el guardrail de los boxes. El volante y su acompañante fueron atendidos en el centro asistencial de la zona como medida precautoria. En tanto, Miguel Atauri pasaba a comandar las posiciones al cerrarse el segundo giro. A Recalde lo seguía a poca distancia en los tiempos, pero abandonaba en la quinta vuelta al despistarse en una curva. El de Dolores mantenía el ritmo y al cumplirse 6 vueltas le llevaba 8 décimas a Urruti y luego quedaban Gradasi, Nani, Sainz, Moura, Licevici y el flaco Traverso. Octava vuelta, Atauri se pone a la cola de Urruti y Gradasi en la ruta.
Con 10 vueltas cumplidas, el dolorense mandaba en la ruta y ganaba por más de 10 segundos sobre Urruti y Gradassi. Luego quedaban Nani, Sáenz, Mouras, Liceviche, Calamante, Giustosi y Rodríguez. Todo indicaba que el 2 preparado por Johnny Laborito se encaminaba hacia el primer triunfo, pero durante la 11ª vuelta comenzaba a fallar el motor por un inconveniente en la alimentación. Gradassi y Urruti viajaban tirando juntos y lograban descontar bastante, tanto que al entrar en la última vuelta, Attauri solo le gana por 4 segundos a Urruti y 4 segundos 2 décimas a Gradassi. Inesperadamente la competencia se torna emocionante y tanto Urruti como Gradassi logran quedar a 2 segundos al llegar a la curva de Cerro Negro. Quedan menos de medio circuito y Attauri no puede sostener la diferencia. Al pasar por los boxes hay un virtual empate entre los dos y finalmente, casi sobre la bandera a cuadros, logra Federico Urruti el triunfo, quedando Gradassi a tan solo 5 décimas y Attauri a 1 segundo. Participaban de esta carrera Daniel Corso, que llegaba 12º en la primera serie, Francia cuarto, Dagoberto Cuniolo 21º. En la segunda serie Federico Urruti era primero y Eugenio Calí 19º. En la final ganaba Urruti, 14º Daniel Corso, 18º Eugenio Calí, 28º Dagoberto Cuniolo. Héctor Francia, como ya lo dijimos, volcaba y destrozaba su auto. Año 1979, Ricardo Zunino y Juan María Traverso probaban los Fórmula 2. Aquel día Ricardo Zunino y el Flaco Traverso probaban los autos de Fórmula 2 de la Polifac BMW Junior Team. Aquel fin de semana trataban de mejorar los autos. Zunino se bajaría para pasar a la Fórmula Auro y posterior llegada a la máxima. Traverso, que contaba con el auspicio de Ford Argentina y el Automóvil Club Argentino, regresaba a Argentina para ayudar a su padre con problemas comerciales en su empresa. Divina Gálica nacía en Bushey Heath, Inglaterra, en 1946. Una dama que quiso, pero nunca pudo llegar a correr un Grand Prix de Fórmula 1. 3 veces se presentó a clasificar, pero nunca lo logró. La primera fue con un Surtees TS16 Cosworth en 1976. Luego lo intentó en Argentina y Brasil en 1978 y tampoco lo lograba con el Hensken 308E Cosworth. Gálica participaba en el Campeonato Británico de Fórmula 1 con autos similares a los del Mundial, siendo más exitosa y consiguiendo victorias. En 1977 logró el subcampeonato con un McLaren M23 detrás del español Emilio de Villota. Cuando se bajó del Fórmula, corrió en categoría de camiones. No hace muchos años se volvía a subir a un Fórmula 1, el mismo que había conducido, esta vez solo para hacer una exhibición. Como dato de color, Divina Gálica siempre usó el número 13 para correr. Se ve que la dama no era supersticiosa. Año 1995, debut de Juan Manuelito Fangio en la Fórmula Indy. Juan Manuelito Fangio debutaba con un 7º lugar en la Fórmula Indy norteamericana, con un Reiner Ford de la escuadra Pac West. La prueba se disputaba en el trazado de Mid-Ohio y fue ganada por Al Unser Jr. Este sería el mejor resultado en su breve paso por la categoría. Año 1995, Fontana se subía a un Porsche. Norberto Fontana debutaba en autos de turismo. Fue como premio para obtener el campeonato de Fórmula 3 alemana. Era invitado para correr en la carrera de la Porsche Super Cup realizada en Hungaroring, en Hungría, y destacada actuación llegando en el 5º lugar. Año 1995, en Rafaela ganaba la dupla Traverso Guerra. Era la última carrera del Chango Fernandino. Se corrían las 200 millas de Rafaela en el Autódromo de Rafaela, organizado por el Club Atlético de aquel lugar. La competencia era por binomios. En esta carrera estaba el cambio de piloto. Límite máximo para cada corredor era de 1 hora. Por otra parte, todos los autos deberían entrar como mínimo 2 veces a boxes para reaprovisionar combustible y cambiar las 4 gomas. Aquel 13 de agosto, el equipo fue donde se destacaba por su trabajo con el binomio Traverso Guerra. Marcaban diferencias claras con el resto. Habían diagramado 2 paradas y cumplieron perfectamente con lo establecido. Claro está que fueron uno de los pocos en no tener inconvenientes inesperados con las gomas, cosa que le sucedía a muchos. Fue la última participación en el turismo carretera de Esteban Chango Fernandino. Le tocaba largar, pero no llegó a cumplir el giro inicial. Se cerraba de esta manera la exitosa y extensa campaña en el automovilismo nacional.
Participaban en esta carrera el Chueco Romero junto al Bocha Ciantini, que llegaban décimo. También estaban Patricio y Alejandro Espinela, que lograban el 20º lugar.